Gloria a Cristo Jesús. Vamos al libro de Génesis, manténgalo ahí. Génesis 5. Hoy quiero enseñar acerca de un tema. ¿Cuántos han escuchado a Enoc? Amén. Enoc, hermano, es descendiente de Adán, el séptimo descendiente de Adán. Inclusive cuando Enoc nace, Adán todavía está con vida, porque vivían alrededor de 800 y 900 años en ese entonces. Fue profeta. Judas lo dice, el libro de Judas 14 y 15 dice: y Enoc profetizó. Considerado uno de los primeros profetas y conocido por su gran fe en Dios. Se habla muy poco de él, pero los versículos, 3 versículos o 4 que se refieren a Enoc, nos dan a entender y nos dan a conocer que Enoc fue grande en fe en Dios. Podemos tomar a Enoc, y yo quiero hoy tomarlo esta mañana como una tipología de la iglesia que va a ser arrebatada. El nombre de esta enseñanza es Enoc, tipología de la iglesia que será arrebatada. Es como el tipo de iglesia que será levantada en el arrebatamiento para irse con Cristo. La Biblia nos describe en 2 pasajes que se refiere a Enoc de 2 características indispensables que tienen que estar presentes en la iglesia actual para poderse irse con Cristo. Si la iglesia no está viviendo como Enoc, no va a ver al Señor. Si usted y yo no estamos preocupados, y mejor dicho, ocupados en vivir como vivió Enoc en esta tierra, no vamos a poder ver al Señor. Por eso le digo tipología, como un tipo de la iglesia que va a ser arrebatada. Génesis 5:21. Dice así esos pasajes, siempre con la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Dice Génesis 5:21: vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Y dice el 22: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La primera característica, iglesia, que debemos estar buscando, debemos tener en nuestra vida, es caminar con Dios. La iglesia actual, usted y yo, debemos estar buscando la manera de caminar con Dios. No solo los domingos. El domingo en la mañana es fácil caminar con Dios. Aquí reunidos. Es fácil ser sensibles a Dios. Es fácil adorarle. Es fácil alabarle. Pero la Biblia relata que Enoc caminó con Dios. No tenían un lugar donde congregarse. Era de los primeros descendientes. Venía de una generación mala. Venía de una generación perversa. Sus antepasados habían cometido pecados horrorosos, comenzando por Caín, que por envidia mató a su hermano. Pero Enoc se mantenía caminando con Dios. La iglesia de hoy, que somos usted y yo,
La primer característica que debemos examinar esta mañana, si está en nuestra vida, es hacernos un examen y decirle: Señor, ¿estoy caminando contigo? Cada uno de nosotros sabe si está caminando con Dios al 100% o estamos caminando a medias. Porque hay personas que han caminado con Dios pero no le han reconocido. Hay personas que han andado con Dios pero no le reconocen. Como esos hombres que iban camino a Emaús. Largo trayecto hablando con Jesús resucitado, pero no le reconocían. Hasta que al final dice que Jesús partió el pan y le reconocieron. Pero ¿cuánto tiempo pasó para darse cuenta que era Jesús resucitado el que estaba con ellos? ¿Cuántas veces nosotros como creyentes podemos estar caminando con Dios, pero sin reconocerle en nuestras vidas? Sin reconocerle en nuestras decisiones, sin reconocerle en nuestros pensamientos. Pero la Biblia es clara y dice: no caminó con Dios. Caminar con Dios, hermano, no es otra cosa más que dejar de andar en mi propio camino. Hermana, ¿cómo hago? Bueno, hermano, dejemos de vivir a nuestro gusto. Dejemos de vivir a nuestro placer. Dejemos de vivir a lo que a mí me parece correcto, a lo que a mí me parece santo, a lo que a mí me parece bueno. Y llevemos cautivo, dice la palabra, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento, cada decisión, llevársela al Señor y decirle: Señor, ¿está bien esto? Eso es caminar con Dios. Es tenerlo presente en todo nuestro día. Es tenerlo presente en todas nuestras áreas, en todos mis pensamientos, en todas mis decisiones. Es decirle al Señor: ya no quiero vivir yo. Quiero que tú vivas en mí. Pero no de palabra, hermano, sino de hechos. No de palabra, porque de palabra es fácil. De palabra podemos decir hasta como dijo el apóstol Pablo: pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermano, y la carne bailándose ahí. Y la carne hasta que se da gusto, los ojos hasta que se dan gusto allá afuera. Y venimos a la iglesia y decimos: pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque no es de palabra que agradamos a Dios, no es de palabra que caminamos con Dios, es de hechos. Es una vida que camine con Dios. Es un hombre, una mujer que se note que camina con alguien, que no vive por su propia cuenta, que no hace lo que quiere cuando se le antoja, sino que tiene a uno más grande, que dirige su vida, que guía sus pasos. Hermano, tampoco se trata, caminar con Dios no se trata de seguir una religión para ser salvos. La mayoría de creyentes, y le voy a decir que todas las religiones creen ir por el camino correcto. Si no, no existirían tantas religiones. Cientos de religiones, y ustedes le preguntan: ¿y usted cree que va a ser salvo? Y sí, sí, yo voy para el cielo. Con sus ídolos, con sus otros dioses, con sus prácticas, con sus obras. Muchos creen que van a ser salvos por las obras y lo creen. Pero caminar con Dios, hermano, no es seguir una religión. Hoy estamos en una religión porque necesitamos ciertas reglas, ciertas pautas que seguir, pero no porque la religión salve. Jesús nunca habló de la religión. Jesús habló de un evangelio. Un evangelio que salva. Él se predicó a sí mismo.
Caminar con Dios, hermano, no es asistir a la iglesia, aunque es parte. No es llamarse cristiano. Caminar con Dios es comenzar a examinar mi vida. Yo examino la mía, usted examina la suya. Porque Dios a mí no me mandó a examinar tu vida. El Señor no mandó a la pastora a andar examinando a todo el mundo. No, hermano. Llamó a los pastores para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos. Pero el examinarnos, el hacernos una introspección, como dicen, un examen interior, eso le toca a usted y me toca a mí. Caminar con Dios es examinarnos, revisar si yo estoy viviendo como Dios quiere que viva. Es examinar mi vida, óigame muy bien, iglesia, a través de la palabra. No a través de lo que me dice el pastor, no a través de lo que me enseñan en redes sociales, no, hermano. Caminar con Dios es que mi vida yo la llevo a través de la palabra e inicio un proceso de vivir conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Es decir, hermano, un creyente que no lleve su vida, cada pensamiento, cada decisión, cada actitud de su corazón, que no la lleve a la palabra, a ver si estoy bien delante de Dios. El creyente que no tenga esa actitud siempre en su corazón es un creyente que no quiere caminar conforme la voluntad de Dios. Porque si hay algo, hermano, que a nosotros nos va a confrontar, es esta palabra. Pero nos acostumbramos y hay actitudes que tenemos, hay comportamientos que tenemos que los queremos hacer pasar como normal en un cristiano. Pero si lo llevamos a la palabra nos damos cuenta que Dios no lo aprueba. Un ejemplo de esos, hermanos, y siento que uno de los principales que hay en este tiempo es la falta de oración. Y tratamos de justificarlo por el afán, por las ocupaciones, por el cansancio, por la familia. Y tratamos de justificarnos como Adán y Eva. Pero hermanos, si vamos a la palabra, dice la palabra que ella es un espejo que me recuerda si tengo alguna mancha. Hermano, yo puedo estar aquí con una mancha en mi vestido que si yo no me la veo en el espejo no me doy cuenta. Esa es la función de la palabra de Dios. Es que si yo tengo algo en mi cabello y no me veo en un espejo, hermano, no me doy cuenta. Pero dice que ella es un espejo donde miramos nuestro rostro y ella refleja las manchas que pueden haber en nosotros. Mateo 16, 24. ¿Qué es caminar con Cristo? Yo sé que usted lo sabe, hermano. Pero el Señor nos está llamando porque en este caminar, hermano, nos volvemos flojos muchas veces. Nos volvemos perezosos. Nos acostumbramos. Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién? A los impíos. Ay, santo. A sus discípulos. El Señor le dice hoy a su iglesia, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primero, hermano, hay que querer. Hay que querer. Lo que pasa, iglesia, es que la mayoría no quiere seguir a Cristo. Quieren la salvación. No sé si me estoy dando a entender. Quieren el regalo de la salvación.
quieren el regalo de la vida eterna. Pero seguir a Cristo, pero seguir los mandamientos de Cristo, no lo quieren. Aún a nosotros a veces nos cuesta en este caminar. Entonces Jesús les dije, primero el que quiere. No dice el que quiere ser salvo, dice el que quiere venir en pos de mí, es decir, detrás mío. Número 2, tiene que negarse. ¿Por qué, hermano? Porque para negarse usted tiene que tener una motivación. Y si nosotros queremos seguir a Cristo, entonces no nos vamos a resistir a negarnos. Nos negamos. Por eso es que muchos no se niegan a sí mismos, porque no quieren seguir a Cristo. Tercero, le dice, tome su cruz. Ay, Señor, pero ya negarse es bastante fuerte. Ya negarnos a nosotros mismos es difícil. Le dice el Señor, sí, pero tome su cruz. Hermano, hay cruces que son más pesadas que otras. Pero eso es para recordarnos hacia dónde vamos. Eso es para recordarnos que tenemos un Dios del cual depender. Que por nuestras propias cuentas, por nuestras propias fuerzas, no podemos llegar. Jesús cargaba su cruz. Y cuando sientas que ya no aguantas más tu cruz, el Señor enviará ángeles, así como lo hizo con Jesús. Y llamaron a un hombre que estaba ahí y le dicen, ven, ayúdale a llevar la cruz porque no va a llegar. Y el Padre en su misericordia le quitó la carga por un momento. Pero es necesario, hermano, cargar esa cruz para nosotros darnos cuenta que en este caminar con Dios no dependemos de nuestras capacidades, no dependemos de nuestras fuerzas. Que necesitamos a ese Dios que está en los cielos para que nos permita llegar allá. ¿Por qué es tan dura la carga muchas veces? Porque hay un Dios que te quiere mostrar el poder que Él tiene para hacerte llegar al final, aún con cargas pesadas. Y cuarto, dice, sígame. Pero es hasta el final, hermano. Ese seguir a Cristo es hasta el final. ¿De qué sirve, iglesia? ¿De qué me serviría a mí? Voy a ponerme de ejemplo, haber nacido en el Evangelio. Caminar con el Señor 35 años de mi vida y en este tiempo final no perseverar. Dígame, ¿de qué me serviría? ¿Sabe de qué me serviría? De mayor lamento en el infierno. Para lo único que me serviría haber conocido a Cristo y no perseverar hasta el final es para que en la condenación yo reciba mayor condenación. Cuando usted y yo, iglesia, decidimos caminar con Dios, estamos reconociendo que Él es el que va a guiar nuestros pasos. Que ya no podemos dejarnos llevar por nuestros antojos, que ya no podemos dejarnos llevar por nuestros deseos, que ya no podemos, iglesia, hacer lo que queremos. Dígame si usted como padre deja a su hijo hacer lo que quiere. Sí, soy yo la única que no lo dejo. Dígame si usted como padre o madre deja que su hijo haga lo que quiera viviendo en su casa. No, pues así mismo es Dios. Si estamos en su casa, si estamos en su camino, Él no nos va a dejar hacer lo que queremos. Aleluya, mi alma te alaba. ¿Por qué, iglesia? Porque ya no estamos en nuestro camino. Desde el momento que nosotros decidimos caminar con Dios, hermano, nos pasamos de bando. Nos pasamos a un camino angosto, a un camino estrecho que me va a llevar a la salvación, sí, pero va a ser estrecho, pero va a ser angosto. Es el camino de Dios, con las reglas de Dios, con las condiciones de Dios, con lo que Dios diga, no con lo que yo quiera.
Y Jesucristo, hermano, es el único que nos puede guiar por ese camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por eso, hermano, usted y yo debemos tratar de conocer más al Maestro. Tratar de decirle: Señor, yo necesito conocerte más, porque yo necesito seguir tus pasos. Necesitamos como iglesia seguir los pasos del Maestro, para que Él nos guíe en ese camino angosto, para que Él nos guíe en ese camino estrecho, que se pone difícil muchas veces. Que se pone difícil, iglesia. Tan difícil que a veces usted siente que no va a llegar. Pero Jesús dijo: yo los llevo al Padre. No es por tus fuerzas, iglesia. No es por nuestras fuerzas que vamos a caminar con Dios. Enoc no caminó con Dios porque era muy carga, no. Es que él confiaba en Dios. Él tenía fe de que Dios lo iba a guiar en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa. Ese camino que a veces se pone tan difícil, iglesia, que usted no entiende nada. Que usted dice: Señor, pero si estarás aquí conmigo. Pero dice la palabra que Él nos lleva de su mano. Que si el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Es ese Dios de misericordia. Dele la gloria a Dios. El caminar con Dios no te asegura un camino fácil, pero te asegura victoria. El caminar con Dios no te asegura una vida fácil, pero sí te asegura una vida eterna. Dijo el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pero por qué? Porque es alguien que ha decidido caminar con Dios. No es alguien que vive una religión, no es alguien que solamente cumple ciertos mandamientos, no. Fue un hombre que caminaba con Dios. Dice la palabra en Amós 3:3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermano, usted y yo podemos andar en desacuerdo un ratito, pero ya todos los días tomar decisiones juntos, tener un negocio juntos en desacuerdo, ¿sería posible? Por eso Amós dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Si usted y yo no estamos de acuerdo con todo lo que está escrito aquí, si usted y yo no estamos de acuerdo con ciertas cosas que Dios pide, con ciertas cosas que Dios demanda, no podemos caminar con Él. No se puede. Y yo pienso, iglesia, que podríamos caminar por un tiempito, pero no vamos a llegar juntos hasta el final. Hay muchos que caminan por la religión un tiempo, pero no llegan al final, porque no se pusieron de acuerdo con Dios. Porque no dijeron: Señor, mi voluntad es tuya, mi vida es tuya, mis pensamientos son tuyos. Hay cosas que queremos dejarnos para nosotros, y Dios dice: no. Dios dice: yo entregué todo, yo te lo entregué todo, te entregué mi hijo. Ahora es tiempo de que usted y yo le entreguemos todo, iglesia. ¿Qué afinidad? Voy a hacerle esta pregunta: ¿qué parecido hay entre la luz y las tinieblas? Dígame algo que se parezca. ¿Qué parecido hay entre Dios y el mundo? ¿Qué parecido hay entre alguien vivo y alguien muerto? Dígame en qué se parece, la vida o la muerte. ¿Tienen algún parecido? La luz con las tinieblas, la muerte con la vida. Así mismo tiene que ser la iglesia. Así mismo tiene que caminar el creyente, diferente.
Así mismo tiene que ser el cristiano. No se puede parecer en nada al mundo. Tiene que hablar diferente. ¿Cuántos de aquí hablan como el mundo todavía? ¿A cuántos de aquí se les sale de vez en cuando una palabra que no tiene que salirse? Y dice, perdón, se me salió. Sí, hermano, porque la tienes adentro. Por eso se nos sale. Porque está adentro. Por eso se nos sale la ira de vez en cuando, porque está adentro. Por eso a veces se nos sale la mentira, porque está adentro. Hermano, es que hay que tomarlo de esa forma. Es que yo nunca miento, es de vez en cuando que se me sale y le pido perdón a Dios. Hermano, pero es porque está adentro. Y si está adentro, estamos mal. No estamos limpios. Aunque se te salga una vez perdida, pero ahí está. No se nos puede salir algo que no tengamos. Por eso dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. No es invento. Por eso el cristiano, hermano, tiene que comportarse diferente. Tiene hasta que vestirse diferente, sí. Porque nada concordia Cristo con Belial. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Dice la palabra, hermano, ahí mismo en Génesis 6, ya se viene el bisnieto de Enoc. ¿Sabe quién era el bisnieto de Enoc? Un hombre que también caminó con Dios. Noé. Se viene Matusalén, hijo de Enoc, tiene a Lamec, y Lamec tiene por hijo a Noé. Y viene, hermano, y dice la palabra que Noé caminó con Dios, que era justo, que era perfecto, y por eso Dios lo libró del diluvio. Vea la contaminación que había en ese tiempo de Enoc. Que cuando Dios miró la tierra, dice un pasaje que se arrepintió de haber creado al hombre. Nuestra traducción es arrepentirse, pero no fue arrepentimiento, fue un dolor tan grande de haber hecho al hombre. Imagínense la maldad que había en ese tiempo. Pero habían dos varones que menciona la Biblia que caminaron con Dios. Y en el tiempo del diluvio, cuando el Señor miró la tierra, solo había uno. Uno justo y uno perfecto, Noé y su familia. Señores, que el tiempo está difícil. Sí, a ellos también les tocó difícil. Señores, que hay mucha maldad. Sí, pregúntele a Noé si había maldad en ese tiempo. Señores, que los corazones están endurecidos. Sí, pregúntele a Noé cuánto le hicieron caso. Tenemos que buscar caminar con Dios, iglesia. Que Él sea el que guíe nuestros pasos, que Él sea el que guíe nuestro caminar. Cristo viene pronto, iglesia, y si no estamos en coinonía con Dios, si no estamos en comunión con Dios, hermano, nos vamos a perder. ¿Sabe por qué muchos no quieren caminar con Dios? ¿Sabe por qué? Porque caminar con Dios es una vida de límites. Porque caminar con Dios es tener una vida de reglas. Es tener una vida donde Dios te demarca el espacio y le dice: de ahí no te sales. Señores, que esto me gusta, de ahí no te sales. Señores, que quiero de ahí no te sales. Por eso la mayoría de cristianos, no le estoy hablando de impíos, primero, la mayoría de cristianos no quieren caminar con Dios. Caminan a medias. Y por eso cuando usted le predica a un impío, lo primero que hace, ¿sabe qué hace el impío? Revisa las cosas que Dios me va a quitar. Es que si voy a la iglesia, lo primero que ven en este tiempo es que si voy a la iglesia me van a quitar ciertas prendas de vestir.
Es lo primero que ven. Es que si voy a la iglesia me van a quitar la pareja que tengo porque estoy en pecado. Es que si lo primero que ve ahorita el ser humano es lo que no puede hacer y deja de ver el regalo tan grande, la victoria tan grande, la salvación, el privilegio que obtendría si sigue a Cristo. Porque somos dados a ver lo que no puedo hacer, pero no vemos todas las grandes cosas que Dios nos deja hacer. La libertad que te puede dar, el gozo que te puede dar, la sanidad, el sentir su presencia, que es lo más hermoso. Pero en cambio se van al mundo, que el mundo dice libertinaje, que el mundo dice viva la vida como quiera, que el mundo no te pone límites, pero al final pierdes la vida, pero al final obtienes una condenación eterna. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Leo para ustedes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Fíate de Jehová. Aleluya, reconócelo en todos tus caminos. Ve, iglesia, que no podemos estar caminando de otra forma que no sea agarrados de Dios, que no sea buscando que Él enderece nuestros pasos, que Él enderece nuestro caminar. Dice Proverbios 14, 12: hay camino que al hombre le parece derecho. No dice caminos, preste mucha atención en eso. Hay camino. Es para los que creen que van por el camino correcto. Es para los que creen que van por el camino correcto. Hay un camino, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Que el Señor nos ayude, iglesia. Y aquí vamos para la segunda característica, Hebreos 11. Dos características de Enoc. Hebreos capítulo 11. ¿De qué nos habla ese capítulo 11? ¿De quién? De la fe. Los héroes de la fe. Aleluya. Y ahí está Enoc. Y ahí está la tipología de la iglesia que va a ser levantada. El tipo de iglesia que va a ser levantada está ahí descrita en Hebreos 11:5. Dice así la palabra: por la fe, ¿quién? Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, aquí viene la característica, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, yo me gozo tanto porque la palabra es tan linda. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo podemos estar caminando con Dios sin agradarle. Por eso la palabra es todavía más específica y nos aclara que Enoc no solo caminó con Dios, sino que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Número uno, la iglesia tiene que estar caminando con Dios. Amén. Número dos, la iglesia tiene que estar agradando a Dios. Oh, mi alma te alaba. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Aquí la palabra nos detalla cómo fue ese caminar de Enoc. Fue un caminar de fe. Fue un caminar sin falsedad en su corazón. Fue una entrega total, donde en su corazón y en su testimonio agradó a Dios. Si la Biblia menciona que dio testimonio de haber agradado a Dios, ¿usted se imagina quién fue Enoc?
para que miles de años después de su muerte, sea mencionado en la palabra. Que Dios lo haya traído a memoria miles de años después, para decir: por la fe de Enoc, quien dio testimonio de haberme agradado. No es solo decir que camino con Dios, iglesia. No es solo cumplir una serie de mandamientos que son necesarios, una serie de requisitos que son necesarios, pero no es eso solamente. No es que me dijeron que tengo que hacer esto. No se trata de agradar a Dios, no se trata de cambiar ciertas conductas porque me dijeron que tengo que hacerlo. Agradar a Dios no se trata de ir a la iglesia porque me dijeron que tengo que ir. Agradar a Dios, hermano, es que mi vida, mi corazón, Dios lo vuelva a ver desde el cielo y diga: este hijo me agrada, esa actitud me agrada, ese comportamiento me agrada, aleluya. Y le digo, hermano, algo que no podemos dejar pasar por alto. Y se lo mencionaba hace unos minutos. Enoc estaba viviendo, y quiero hacer énfasis en esto, porque los tiempos que usted y yo estamos viviendo son muy difíciles, son bastante complicados. Pero Enoc estaba en medio de una generación mala, de una generación que su pecado fue tan grande y tan violento. La Biblia habla de que Caín fue violento, pero también menciona que uno de sus descendientes fue más violento que Caín. Y en medio de esa generación que provocó tanto dolor en el corazón de Dios, había un hombre que no solo caminaba con Dios, sino que le agradaba a Dios en todo. Y leía estudios de Enoc y dicen que tuvo que haber agradado a Dios como padre, porque dice: engendró a Matusalén y engendró hijos e hijas. Tuvo que haber agradado a Dios y haber dado testimonio como esposo, como trabajador, como profeta. Porque a veces creemos que agradar a Dios es solo en el ministerio, es solo en lo que yo le sirvo a Dios. Pero si la Biblia habla de alguien que dio testimonio de agradar a Dios, hermano, es porque su vida fue íntegra en todas sus áreas. Con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, en el trabajo que se desempeñaba y en el servicio a Dios también. Esa generación estaba tan corrompida que el bisnieto de Enoc, el Señor le dijo: construye un arca, porque voy a exterminar, voy a eliminar a todo hombre y toda mujer que esté sobre la faz de la tierra. Solo se salvó Noé y su familia, porque caminaban con Dios. Y aún así, hermano, la fe que tenía en Dios fue tan grande que lo mantuvo firme en medio de esa generación. Y hermano, usted y yo podemos estar caminando con Dios y al final no ser del agrado de Dios. Usted y yo podemos estar caminando con Dios, pero al final no ser del agrado de Dios. ¿Y sabe quién es el ejemplo más grande de eso? Judas. A mí me sorprende, hermano, porque Judas fue llamado por Jesús, fue escogido para seguirle. Caminó con Jesús 3 años de ministerio, lo vio hacer milagros. Posiblemente vio milagros a través de él en la misión de los 70.
Que el Señor les dice: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, vayan. Y ellos llegaron entusiasmados y le dicen: Jesús, veíamos, todos los demonios se nos sujetaban. Y le dice Jesús: sí, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Era la misión de los 70, posiblemente ahí estaba Judas como discípulo. Comía con Jesús, caminaba con Jesús, dormía cerca de Jesús. Pero al final, hermano, al final se le metió el diablo adentro. A pesar de que caminaba con Jesús, hermana, sí. A pesar de que vio los milagros, sí. Se le metió el diablo adentro. ¿Sabe por qué? Porque tenía puertas abiertas. Porque aún caminando con Jesús, dice la palabra que sustraía dinero. De vez en cuando robaba. Podemos estar caminando con Dios. Podemos estar creyendo, caminar con Dios de una manera recta. Que si hay cosas en nuestro corazón pequeñas, al final, hermano, no vamos a ser del agrado de Dios. Por eso no es solo caminar con Dios. Por eso no es solo caminar con Jesús. Es que mi vida sea del agrado de Él. Dos características que tiene que estar cumpliendo la iglesia en este tiempo. La iglesia que va a ser levantada tiene que estar caminando con Dios y tiene que estar agradando a Dios. Dele la gloria a Él. Aleluya. A mí me sorprende, iglesia, y me duele. Me duele el relato de Judas. A mí me duele. Pero dice la Biblia que el diablo entró en él. Así lo dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque tenía una puertita, una pequeñita. Robaba de vez en cuando. Por eso, cristiano, creyente, hermano, que estamos hoy aquí, una mentirita de vez en cuando, una cervecita de vez en cuando, un vinito de vez en cuando, una novelita de vez en cuando, un pecadito de vez en cuando, puede ser la puerta que Satanás use para meterse adentro y terminar con nuestra vida. Amén. Por eso pongámonos con Dios, iglesia. Entonces, amado hermano, caminar con Dios y tener una vida que le agrade. Dijo el profeta Isaías: este pueblo, hablaba de la iglesia, y yo siento que así podemos estar muchos de nosotros. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento enseñado de hombres. Se lo decía al pueblo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Dice Lucas 13:21, si no me equivoco: procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. Muchos procurarán entrar. Hermano, se refiere a ese cristiano que cree estar haciendo las cosas bien, o ese cristiano que le entregó solo parte de su vida a Dios y se guardó cosas en su corazón que no le entregó a Dios. Procuran entrar, procuran llegar, se están esforzando por entrar. Pero dice el Señor: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos, iglesia, no habla de pocos, habla de muchos creyentes,
Van a creer que van a entrar, pero no van a poder. ¿Por qué, iglesia? Porque posiblemente tenemos o tendrán una vida donde honraban a Dios de boca, donde honraban a Dios con ciertos mandamientos, pero su corazón estaba lejos. Pero en su corazón no había una comunión con el Espíritu Santo. Amado hermano, el Señor viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Una iglesia que esté consagrada a Dios en toda su manera de vivir. Y quiero como repaso, hermano, 3 detalles de la vida de Enoc. Caminó con Dios, agradó a Dios. Y aquí viene lo más hermoso. Y fue arrebatado antes que viniera el diluvio. El Señor lo traspuso antes del diluvio. Y yo no sé si usted ha prestado atención, pero Enoc se fue con el Señor de 365 años. Imagínese si Dios lo quería librar del diluvio, que no lo dejó vivir 800 o 900 años como todos sus descendientes. Vivían alrededor de 800 y 900 años, pero Enoc fue llevado de 365 años. Esa es la misericordia de Dios. Si Enoc hubiese vivido la cantidad de años de su hijo Matusalén, el que más ha vivido, 969 años, casi un milenio, Enoc hubiera estado en el diluvio. Hubiera pasado la prueba de Noé construir el arca. Le dice el Señor: no, te vas conmigo antes. Uno de los dos que han sido llevados sin ver muerte, Enoc y Elías, fue traspuesto sin ver muerte. Lo libró del castigo del diluvio. Aleluya. Dios a su iglesia, óigame hermano, la va a librar de la muerte. Dios nos va a librar de la muerte. Y no le hablo de la muerte física, porque los que han muerto físicamente, la palabra dice, no han muerto espiritualmente. Ellos ¿cómo están? Duermen. Ellos duermen, aleluya. Y están esperando ese sonido de trompeta, aleluya, para ser resucitados, para ser levantados, porque no han muerto, han pasado a vida eterna, dice la palabra. Mi alma te alaba, Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13, para ir terminando. Aleluya. 2 características que debe estar cumpliendo la iglesia. Por eso le digo, hermano, Enoc, tipología de la iglesia que va a ser levantada. Aleluya. Enoc caminó con Dios, Enoc agradó a Dios y Enoc fue levantado por Dios. Así mismo seremos tú y yo. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos vamos a adelantar, porque el Señor mismo, aleluya, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, alentaos, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gócese, gócese en la palabra. Gócese en la promesa, aleluya. Gócese en esa promesa maravillosa. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Dios eterno. Mi alma te bendice, Dios amado. Promesa de Dios. Si Él dijo que vendría, Él vendrá, iglesia. Si Él dijo que nos levantaría, Él nos levantará. Si Él dijo que vamos a ser arrebatados, seremos arrebatados con Él. Mi alma te alaba, Señor, ayúdame a perseverar. Iglesia, Cristo viene en cualquier momento. Y para ir terminando voy a decirle esto. Esta vida a veces se pone difícil. Y hay sacrificios que tenemos que hacer que se ponen muy difíciles. Hay cosas que tenemos que dejar que se ponen muy difíciles. Yo soy sincera, hermano, el caminar con Cristo es bastante difícil. Por eso tenemos un Dios tan grande para que nos ayude. Por eso tenemos un Dios tan poderoso, porque si no, no podríamos. Pero óigame muy bien, iglesia, nada, absolutamente nada en esta tierra vale más que la salvación. Póngale el nombre que quiera: esposo, hijos, economía, salud, amistades, algún deleite. Póngale el nombre que sea. Alguna enfermedad que estemos pasando. Pese eso en balanza. Ponga lo que usted quiere o lo que usted sueña, y al otro lado pone la salvación. A ver qué pesa más. A ver qué pesa más. Si vale más la pena dejar la salvación por un esposo. Si vale más la pena dejar la salvación por un trabajo, por una casa, por una economía. Hermano, nada de lo que pasemos en este mundo, nada. No te estoy diciendo que no va a costar, no. No te estoy diciendo que no va a ser difícil, no, va a ser difícil. Pero nada pesa más que la salvación. Cada uno de nosotros sabemos si estamos agradando a Dios o no. Cada uno de nosotros sabemos esta mañana si estamos caminando alejados de Dios. Yo siento, hermano, que la iglesia se ha hecho de un Dios lejano. Estamos teniendo un Dios de lejos. ¿Por qué, hermano? Porque ya no lo necesitamos para tantas cosas. Porque hay muchas cosas que podemos lograr por nuestra fuerza. Porque ahora nos enfermamos y corremos al hospital. Pero nuestros antepasados tenían que agarrarse de la fe para ver a un hijo sano. Nuestros antepasados tenían que agarrarse de Dios para caminar largos trayectos sin perderse, sin que fueran mordidos por serpientes, sin ser mordidos por algún o atacados por un animal, y iban confiando en Dios, iban agarrados de Dios. Nuestros antepasados tenían que confiar en Dios para no ser muertos a filo de espada. Pero nosotros no. En este tiempo no. Nos enfermamos y tenemos la medicina. Tenemos facilidades. Alguien se nos pierde, vamos a la policía y lo encuentran. Nos podemos comunicar fácil por teléfono, hermano. Antes nuestros abuelos se agarraban de Dios y oraban cuando tenían 2 días de no saber nada de sus hijos.
Mi abuela, recuerdo más de una vez saber que un hijo salía a caballo, tenía que regresar antes del anochecer. Hermano, eran las 11 y no llegaba. No había cómo llamarlos, pero doblaban sus rodillas y comenzaban: Señor, guárdalo. Ahora no, hermano, ahora nos llamamos. No sé si me estoy dando a entender. Hay muchas cosas que hacemos por nuestra cuenta. Entonces a Dios ya no lo necesitamos tanto. Y nos estamos haciendo de un Dios lejano, de un Dios de domingo, de un Dios cuando necesito un favor, de un Dios cuando necesito algo solamente. Venimos, buscamos a Dios, oramos, le alabamos. Pero oiga esto para ya terminar. Venimos a la iglesia y oramos y le damos a Él nuestra alma y nuestro corazón. Pero hay ofrendas, óigalo, hay ofrendas que le damos a Dios que no son del agrado de Dios. Y no estoy hablando de dinero. Hay ofrendas que le traemos a Dios que no son del agrado de Dios. Y no estoy hablando de dinero. Hay sacrificios, hay oraciones, hay cosas que le damos a Dios que no son de su agrado. Los ascendientes de Enoc, Caín y Abel, ambos trajeron ofrenda. Ambos vinieron ante Jehová y le trajeron de lo que tenían. Uno le trae del fruto de la tierra, otro le trae de la cría de su ganado, de sus animales. La Biblia dice que los dos trajeron ofrenda, pero Dios vio con agrado la de Abel y le desagradó la de Caín. ¿Qué pasa, iglesia? Si nosotros hoy le estamos dando a Dios una ofrenda que no es de su agrado. Por eso le digo que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Por eso le digo, iglesia, podemos estar caminando con Dios. Ahí al lado toda una vida siendo cristianos, pero no le estamos agradando porque no estamos en comunión con Él. Porque no tenemos una conexión con el Espíritu Santo que nos redarguya, que nos instruya, que nos guía a toda verdad, como dijo el Señor. Él os guiará a toda verdad. Él os recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Podemos estar caminando con Dios, pero sin la guianza del Espíritu Santo. Y es ahí, iglesia, donde corremos el peligro de extraviarnos al final. Porque solamente con la comunión del Espíritu Santo, solamente con ese Espíritu de Dios, que es el que convence de pecado, convence de justicia y de juicio, el único que puede hablar a nuestro corazón, el único que convierte el corazón de piedra en un corazón de carne, el único que nos puede guiar a toda verdad, el Espíritu Santo de Dios. Enoc, tipología de la iglesia que será levantada. Caminar con Dios, agradar a Dios, y esa iglesia será levantada. Dice Hebreos 11:5, porque lo traspuso Dios y no vio muerte. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre bueno, Señor Jesús.